este video vamos a explicar cómo hallar los coeficientes de una función de exceso. Antes de empezar, recordemos que una propiedad de exceso es aquella propiedad que mide la desviación del comportamiento de una solución ideal. Esta puede ser definida matemáticamente como la diferencia entre el valor real de la propiedad de una solución y el valor que tendría como solución ideal a la misma temperatura, presión y composición. Comparando soluciones reales e ideales se puede obtener la siguiente expresión, en donde la letra M representará cualquier propiedad termodinámica y el superíndice E y el superíndice ID representan el exceso y la idealidad respectivamente. Es importante anotar que a pesar de que esta definición es análoga a la de propiedades residuales, las propiedades de exceso no tienen significado alguno para las especies puras, mientras que las propiedades residuales existen tanto para especies puras como para mezclas. La energía de Gibbs en exceso está dada por la siguiente ecuación, la cual es una de las propiedades de exceso más importantes, puesto que a partir de ella se puede determinar otras propiedades como la del volumen de exceso y la entalpía de exceso, derivando respecto a la presión y respecto a la temperatura, respectivamente, las cuales preferiblemente se escriben de forma restringida para facilitar su aplicación de esta manera. Teniendo en cuenta la anterior explicación, ahora se procede a realizar el siguiente ejercicio, el cual nos suministra una tabla que contiene datos experimentales del volumen de exceso para una mezcla binaria de etanol y 1-etil 3-metilimidasolio etilsulfato y nos pide calcular los valores para los coeficientes A, B y C de la ecuación suministrada del volumen de exceso. Igualmente nos pide determinar el valor máximo del volumen de exceso y el valor de la fracción molar 1 bajo el cual esto ocurre. Y por último nos pide que con los resultados obtenidos en el inciso A grafiquemos los volúmenes parciales de exceso de los componentes 1 y 2 utilizando las expresiones mostradas en pantalla. Es importante anotar que la ecuación para el volumen de exceso que nos suministra el inciso A puede ser aplicada para otras mezclas binarias y otras propiedades de exceso si se tiene la información experimental, debido a que este es un polinomio de cuarto orden y estos son los que mejor se ajustan a las funciones con forma de campana de Gauss como las que tienen las funciones de exceso. En la nueva hoja de Excel que se puede ver en pantalla encontraremos dos tablas que serán fundamentales para el desarrollo de nuestro ejercicio. En la primera encontraremos los valores de la fracción molar del componente 1, el volumen de exceso experimental, la fracción molar del componente 2, el volumen de exceso calculado, el error cuadrático medio, la sumatoria de este, y en la otra tabla encontraremos los coeficientes A, B y C que serán fundamentales para el desarrollo y para el cálculo del volumen de exceso. Cabe resaltar que los valores que se encuentren en la casilla de la fracción molar del componente 1 y del volumen de exceso experimental son los que son suministrados en la tabla del ejercicio. Ahora procedemos a graficar la fracción molar del componente 1 en relación al volumen de exceso experimental. Obteniendo la gráfica que se puede ver en pantalla. Ahora procedemos a hallar la fracción molar del componente 2, que al tratarse de una mezcla binaria puede ser calculada a partir de la fórmula que se encuentra a la derecha de nuestra hoja de Excel, es decir, la fracción molar del componente 2 igual a 1 menos la fracción molar del componente 1. Procedemos a calcularla. Ahora se procede a hallar el volumen de exceso calculado, a partir de la ecuación que se encuentra del lado derecho de nuestra hoja de cálculo. Para esta es necesario tener tres coeficientes, A, B y C,
que para este ejercicio se tomarán de manera aleatoria con unos valores de 300, 200 y 100. A partir de estos se procede a hallar el volumen de exceso calculado. Es importante anotar que dado que los coeficientes A, B y C se deben mantener constantes a partir de las diferentes fracciones molares, para mantenerlos estáticos durante la ecuación se les ubica un signo de peso antes de la letra y antes del número de cada una de sus ubicaciones, de esta manera. Se arrastra para obtener los siguientes resultados. De esta manera, obtenido los valores del volumen de exceso experimental y los volúmenes de exceso calculado, se procede a hallar el error cuadrático medio, el cual es la diferencia entre el volumen de exceso experimental menos el volumen de exceso calculado elevado al cuadrado. Se arrastran para obtener los siguientes resultados. Seguido a esto se realiza la sumatoria de todos los errores cuadráticos medios obtenidos. Lo cual nos da el siguiente valor. En la gráfica creada inicialmente, insertaremos una nueva curva que corresponde al volumen de exceso calculado en relación a la fracción molar del componente 1, a fin de observar su comportamiento respecto al experimental. Como podemos observar, la curva de valores calculados no se hace tan parecida a las experimentales, por lo que es posible variar los valores iniciales de los coeficientes A, B y C a fin de obtener una gráfica que se haga cada vez más parecida. En este caso variaremos a unos valores de menos 2, menos 4 y 1,2. Por lo que podemos observar que nuestra gráfica toma un comportamiento un poco más parecido. Luego de obtener la gráfica del volumen de exceso calculado y el volumen de exceso experimental, procedemos a hallar los valores de A, B y C que hacen que la suma del error cuadrático medio sea mínimo. Esto lo haremos a través de una herramienta llamada Solver, la cual sirve para encontrar un valor mínimo o máximo para una fórmula escrita en una celda objetivo, sujeta a restricciones o limitaciones, en los valores de otras celdas de fórmula en una hoja de cálculo. Para instalar Solver se deben seguir los siguientes pasos. Inicialmente, irse a la casilla de archivos, la casilla de opciones, hundir en complementos, irse a administrar, buscar la opción de complementos de Excel, hundir en la casilla ir, seleccionar Solver y hundir aceptar. En este caso, como ya nosotras tenemos instalada nuestra herramienta de Solver, simplemente es necesario irse a la casilla de datos e irse a la casilla de Solver. Para ejecutar Solver, hacemos clic y en el campo establecer objetivo seleccionaremos la suma del error cuadrático medio. Seguido, en el campo cambiando las celdas de variables, seleccionaremos las celdas de los valores de A, B y C y se establece el valor del error que queremos tener. Luego se da clic en resolver, seguido en aceptar y vemos cómo inmediatamente cambian los valores de nuestros coeficientes A, B y C, por lo que podemos decir que los valores de la incógnita A será de 0,25,
de la incógnita B será de menos 5,82 y de la incógnita C será de 1,27. Finalmente, para organizar la gráfica obtenida, procedemos a nombrar cada una de las series, a nombrar cada uno de los ejes, en donde tendremos que el eje Y será el volumen de exceso y el eje X será la fracción molar del componente 1. Y finalmente eliminamos la cuadrícula trasera. Luego de haber realizado el inciso A, procedemos con el inciso B, el cual nos pide determinar el valor máximo del volumen de exceso y el valor de la fracción molar del componente 1 para el cual esto es posible. Para poder determinar el valor máximo del volumen de exceso, se tiene que derivar este mismo con respecto a la fracción molar del componente 1 e igualar a 0. Resolviendo y reorganizando cada una de las operaciones se obtiene el siguiente polinomio. Para poder llegar a este fue necesario realizar el siguiente procedimiento. Se puede observar que la ecuación obtenida tiene una forma cúbica. Por lo tanto, en Excel hemos creado una celda que contiene los valores para cada uno de los coeficientes del polinomio, teniendo en cuenta los valores de A, B y C, que fueron los obtenidos en el inciso A. Además de eso, se creó una celda para insertar el valor del polinomio y el valor de la fracción molar del componente 1 y finalmente una celda para calcular el valor máximo del volumen de exceso. Procedemos a hallar cada uno de los coeficientes del polinomio. Para el valor de la fracción molar del componente 1 hay que tomar un valor aleatorio, que en este caso será de 0,150. Luego de establecido esto, se procede a realizar el polinomio. Luego de hallado esto, procedemos a hacer uso nuevamente de la herramienta Solver para poder obtener un valor adecuado para la fracción molar del componente 1 para que ésta nos dé el valor máximo del volumen de exceso en el polinomio. En la ejecución de Solver, en la celda objetivo, insertaremos el valor del polinomio y en el campo, cambiando la celda de variables, la celda de la fracción molar del componente 1 para obtener un error de 0. Al dar clic en resolver se puede obtener el valor de la fracción molar del componente 1 con el cual se calculará el valor máximo del volumen de exceso. Finalmente se halla el valor del volumen de exceso con la ecuación del inciso A y con los datos desarrollados durante este inciso.
El volumen de exceso máximo es de 0,0026. Finalmente, en esta nueva hoja de cálculo, procedemos a realizar el inciso C, el cual nos pide calcular los volúmenes parciales de exceso 1 y 2 y analizar su comportamiento de manera gráfica en relación a las fracciones molares de los componentes 1 y 2. Procedemos a hallar los volúmenes parciales de exceso 1 y 2 de acuerdo a las ecuaciones que nos suministra el inciso C. Es importante anotar que los coeficientes A, B y C que se están utilizando son los mismos que fueron hallados en el inciso A y que de igual manera deben mantenerse constantes de acuerdo a las diferentes fracciones molares. Arrastramos para obtener los siguientes resultados. Ahora procedemos a hallar el volumen parcial de exceso 2 de la misma manera. Arrastramos para obtener los siguientes resultados. Luego de haber hallado los volúmenes parciales de exceso 1 y 2, procedemos a graficarlos respecto a la fracción molar del componente 1 para ver cómo se comporta. Para analizar un poco cómo es el comportamiento de los volúmenes parciales de exceso y el volumen de exceso experimental, procedemos a agregar una casilla en donde vamos a insertar los valores que son suministrados por la tabla del ejercicio y procedemos a graficarlos igualmente respecto a la fracción molar del componente 1. Obteniendo la gráfica que vemos en pantalla, de la cual podemos concluir que el volumen de exceso es máximo poco antes de que la mezcla tienda a ser equimolar. Para finalizar con el inciso C, procedemos a nombrar cada una de las series, a nombrar los ejes y a eliminar la cuadrícula trasera.
Y de esta manera hemos concluido con el ejercicio propuesto. Espero y les haya gustado. Muchas gracias.